que se mide por volumen, ¿no? Con este gobierno, con la gobernadora Maru Campos, hemos decidido y hemos definido hacer un nuevo modelo de seguridad. Un nuevo modelo de seguridad que permita varias cosas, pero una de ellas, y creo que es la más importante, es hacer uso de lo que tiene el Estado mexicano, que hace fuerte al Estado mexicano. Es la herramienta de la coordinación. En estos 3 meses que tenemos de gobierno, un poco más de 100 días ya, creo que nos ha funcionado y nos ha funcionado muy bien. Hay muestras claras de ello, ¿no? Ustedes podrán ver las condiciones, no sé si hay aquí alguien de Cuauhtémoc, pero podrán ver las condiciones de Cuauhtémoc antes de nosotros llegar ahora con estos operativos coordinados. No es un tema nada más de la Secretaría, al contrario, la Secretaría solo es un instrumento facilitador para las coordinaciones, pero realmente el trabajo lo estamos haciendo todos, ¿no? La Sedena, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, que está haciendo un gran trabajo, ¿no? La misma Policía del Estado y muy en especial la Policía Municipal, ¿no? Es decir, la Policía Municipal o las policías municipales en el Estado, al igual que todo el país, pues son las que tienen la fuerza más grande de acción en las ciudades, ¿no? Entonces, en ese sentido es que creo que es un cambio de paradigma que nos debe de llevar poco a poco a la reducción de la incidencia delictiva, sobre todo en homicidios. Ahora, de la mano de ello también hay una apuesta por parte también del gobierno federal de mejorar y de volver a impulsar la seguridad en los municipios, ¿no? El gobierno federal, como ustedes saben, hace tiempo también impulsó el modelo nacional de policía y este año, creo que, voy a decirlo así, creo que fue la noticia más importante que se dio en el Consejo. Dentro de noticias muy importantes, creo que esta fue la más importante y es el que vuelven los recursos para seguridad para los municipios. ¿Por qué? Pues porque ahí es donde está la posibilidad de poder resolver el problema de la seguridad. ¿Por qué? Pues porque el policía municipal es el primer respondiente, es el más cercano a la población y eso nos puede llevar a eso. De la mano de eso nosotros también vamos a impulsar a los municipios, pero también a la policía del Estado. Pero en específico, ¿qué se va a aplicar para los municipios? Porque como mencionábamos otra vez, hay varios que no tienen ni un solo policía: Ignacio Zaragoza, Praxedis, Guadalupe, Distrito Bravos. Qué bueno que lo dices. Mira, tenemos que hacer lo que en algún momento se planteó, pero nunca se llegó a eso. Recordarás hace 2017, 4 años, casi 4 años, poco más, que desde una política estatal, el gobierno anterior, decidieron tomar la seguridad de estos municipios. Yo creo que era algo necesario, ¿no? En su momento así se vio por parte de quienes llevaban la estrategia del Estado en ese momento, pero el tema importante ahí era, con todo un plan, tomaban el mando de los municipios, evaluaban a los policías municipales que estuvieran ahí y contrataban nuevos policías municipales para refundar esas policías, ¿no? Esa es la parte que no pasó y creo que es hacia donde debemos de apostarle, ¿no? Es decir, debemos de apostarle a que los municipios tengan sus propios policías. Estos municipios que no tienen policías, ¿no? Y tú lo dices muy bien, está Galeana, está Satebó, está el Valle, ¿no? Praxedis, Guadalupe, está Bocoina mismo, ¿no? Entonces, hacia eso tenemos que apostarle con un nuevo modelo de policías, en donde la policía municipal sea la policía para lo que fue fundada, que es un gestor social, que es un primer respondiente, que es quien atiende a las personas cuando tienen algún problema, ¿no? Y de la mano de ello, lógicamente habrá una policía del Estado que tenga la fuerza del Estado para poder ayudar a las operaciones de las policías municipales, pero como de una manera coordinada con la Fiscalía General del Estado, con la Sedena, con la Guardia Nacional, que es lo que puede hacer de manera vertical que la fuerza del Estado funcione, ¿no? Secretario, ¿nos puede detallar un poquito más este tema de los recursos para municipios? ¿Cuánto es lo que aumentó y particularmente qué municipios se van a ver beneficiados y cuánto es lo que... Mira, qué interesante, mira, fueron 2.700 millones que anunció el presidente, de hecho los mismos gobernadores ahí, yo creo que todos los que estuvimos presentes de manera virtual o de manera presencial en ese Consejo Nacional, pues los gobernadores lo aplaudieron, ¿no?
No hay todavía claro cuáles son las reglas de operación que tendrá que definir el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, ya hay el anuncio del compromiso y creo que esa es la parte importante, ¿no? Otra cosa importante también, por ejemplo, en este consejo, pues es otra vez un chihuahuense, un ciudadano chihuahuense está siendo miembro permanente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿no? En este caso, hasta aprovecho el momento para mandar una felicitación al ingeniero Manjarres, que yo creo que muchos de nosotros lo conocemos, una persona muy comprometida y siempre muy involucrada en los temas de seguridad, no solo a nivel local, sino también a nivel nacional a través de Coparmex. Creo que esa parte es importante y es una voz de un chihuahuense que conoce el contexto nacional y conoce el contexto local, que eso puede ayudar mucho pues a que las políticas públicas puedan impulsarse desde ella. Entonces todavía no está definido a qué municipio se va a destinar este recurso ni para qué se va a aplicar. Todavía no hay reglas de operación en eso. ¿Y cuándo podrían estar listas las reglas de operación? Son reglas de operación que el gobierno federal emitirá. Regularmente cuando estos proyectos surgieron, ¿no? Recordarán el Subsemun, recordarán en su momento el Portasec, regularmente esas reglas estaban publicándose en febrero, esperemos que en febrero del 2022 estén publicadas. ¿Y se puede presionar de alguna forma sutil para no complicar esto? Fíjate que yo creo que hay una buena voluntad, ¿no? Ya el hecho de que el presidente lo haya anunciado, creo que ya tiene mucho que decir en ese sentido, ¿no? Yo creo que no creo que sea necesario la presión, al contrario, yo creo que el tema de la coordinación. Volviendo al tema de las policías municipales, secretario, se señalaba que uno de los problemas más grandes era que el narcotráfico nombraba o imponía a los directores de seguridad pública. ¿Se ha detectado esta situación o qué se está haciendo para que no se involucre la delincuencia organizada en las corporaciones? Fíjate que yo creo que ese discurso al que te acabas de referir es un discurso que se empezó a manejar, si no estoy mal, desde el 2003, donde a nivel nacional mencionaban eso, ¿no? Y fue un discurso que era hasta cierto punto que demeritaba los esfuerzos que estaban haciendo los municipios y que demeritaba a las policías municipales, ¿no? Yo no dudo que haya esos problemas, pero tenemos experiencias de todos los niveles de gobierno, nomás que en el tema del discurso siempre fue atacar a los municipios, siempre fue que el problema eran las policías municipales, pero pues hoy lo puedes ver, ¿no? Ha habido personas involucradas y sentenciadas, muchas de ellas en delincuencia organizada, de todos los niveles de gobierno, ¿no? Yo creo que el tema debe de ser en que veamos realmente, si bien los problemas que los municipios tienen y muchos municipios pueden tener, como esto que tú mencionas, creo que no perdamos de vista las fortalezas que los municipios tienen. O sea, si hay personas comprometidas con su comunidad, pues son los policías municipales, porque son los que están más cerca. Secretario, y ese fortalecimiento de las policías municipales, ¿cómo van a llevar a cabo los procesos de certificación, los exámenes de confianza? ¿Cómo están ahorita las policías en cuanto a evaluación? Ya está el equipamiento también. Mira, es bien importante, qué bueno que lo mencionas. Ahí, como tú sabes, uno de los impulsos que se está dando desde el Consejo Nacional de Seguridad, de donde la gobernadora es parte de, es el certificado único policial. Es bien importante que dentro del certificado único policial se establezca que todas las policías cuenten con él. Hay requisitos para ello, ¿no? Es decir, un policía para poder tener el certificado único policial tiene que tener formación inicial o al menos una formación inicial equivalente. Entonces empezaremos a trabajar por ahí. ¿Qué es esto? Los policías que ya están en activo, pero que nunca pasaron por una academia, ya tienen conocimientos empíricos, ¿no? Es decir, ahora sí que han ido aprendiendo en el camino. Y es una realidad en todo el país, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con estos policías? A estos policías se les da algo que se denomina formación inicial equivalente, que en términos de carga de horas es la mitad de la formación inicial, ¿no? Y lo que se busca es darles ya esa formación inicial. Y también el otro tema es que todos los policías que vayan a entrar a trabajar a los municipios entren por medio de una academia. Aquí será por el Instituto de Seguridad Pública del Estado o por cualquier instituto o academia municipal que pueda dar esa formación y que tenga su plan de formación inicial validado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, con eso empezamos ya lo que es el ingreso. Importante, para poder ingresar a esto tienen que tener aprobado su control de confianza, que es otro de los requisitos para el certificado único policial, ¿no? Es decir, tienen que tener control de confianza aprobado, tienen que tener su formación inicial equivalente y si la formación inicial ya pasó de 2 años, deben de tener una evaluación de las técnicas de la función policial también aprobado para eso.
tendremos que trabajar en eso, que es la base de las corporaciones. Ahora, hay otras cosas que son importantes que se tienen que ver, y eso ya es un tema local, que dentro de la formación inicial habrá que ver cuál es el problema específico que tiene el municipio en donde van a ser desplegados o donde van a trabajar, ¿no? Es decir, es diferente los problemas que puede tener, no sé, el municipio de Madera. ¿Por qué? Porque su problema principal, o sea, a lo mejor es un tema de delincuencia organizada, de talabosques y de ese tipo. Entonces tiene que aprender dentro de su formación a detectar ese tipo de problemáticas, no para atacarlas directamente, pero tal vez sí para poder proporcionar información a los órganos superiores, como es el gobierno federal, la SEDENA, Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría, para poder atacar ese problema. Pero también hay temas en los que la formación inicial no lo tiene, pero son temas transversales y lo tenemos aquí en todo el Estado. Por ejemplo, el tema de la violencia familiar, de género, o la violencia contra niños, niñas y adolescentes. No, recordemos que hace unos meses declararon una alerta de género en este estado en 5 municipios, ¿no? Entonces, esos 5 municipios, independientemente de que los demás también lo lleven, pero en esos 5 municipios, el primer respondiente tiene que tener especialidad en atender los casos de violencia familiar y de género. ¿Cuáles 5 municipios son? Ciudad Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral y Guadalupe y Cabo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una alerta de género y en esa alerta de género están esos 5 municipios alertados. Entonces tenemos que ver eso. Por eso esas particularidades que son capacitaciones adicionales a lo que marca su formación inicial, y los que no necesariamente, porque ya tienen formación inicial y ya tienen CUB, ya tienen todo eso, hay que prepararlos como primer respondiente especializado en eso, que es donde inicia el proceso de atención a las víctimas de la violencia familiar y de género. Secretario, Este certificado, perdón, el tema nomás por el tema del certificado, ¿va a ser para qué policías municipales, de qué regiones está buscando que tengan? Ahorita por lo pronto vamos a priorizar 13 municipios, pero lo deben de tener todos. La ley establece que todos deben de estar en eso. De hecho, en los mismos acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad, esa fecha fatídica de que todos los policías deberían de cumplir con eso fue en marzo del 2021, ¿no? Entonces, y eso ya en marzo del 2021 ya venía con una prórroga de tiempo de 6 meses, porque así lo acordó el Consejo Nacional. Sin embargo, no se cumplió, y la realidad es que hasta ahorita todavía no se cumple en la gran mayoría del país. Yo casi creo que el país, no tengo el dato exacto, pero creo que anda como en el 60% de cumplimiento. ¿Tiene dato de cuáles 13 municipios? Eso es, mira, así lo traigo en la mente. Si se me olvida alguno, ahorita se los comento, pero es Ciudad Juárez, es Chihuahua, es Ojinaga, es Delicias, Ñoqui, Camargo, Jiménez, Parral, Guadalupe y Calvo, Madera, Pocoina, Nuevo Casas Grandes. ¿Cuántos llevo? 12. Cuauhtémoc, era que me faltaba, ¿no? Sí. Este esquema, secretario, perdón, en el tema de la alerta de género, ¿ya se sabe cuánto se le va a destinar del presupuesto para esta alerta? Mira, nosotros estamos haciendo labores transversales, ¿no? Es decir, son las labores que hacemos el Estado de los municipios con este nuevo modelo, en donde vamos a buscar priorizar lo que tiene que ver con capacitación respecto de esto. El modelo de atención a la violencia va a cambiar, y eso ya no me toca a mí dar el dato, ¿no? Pero es un modelo estatal en el que la cabeza de sector es el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, donde está Margarita Blacayer, la titular, en donde ya no solo es un tema de atender a las víctimas. Atender a las víctimas es muy importante, pero es un componente nada más, ¿no? Es un modelo que va a contar con varios componentes, desde el componente de prevención, que nos toca, sí, nosotros en ese componente ser cabeza de sector con la Subsecretaría de Prevención. ¿Por qué? Porque tenemos que dar información para prevenir que esto siga sucediendo, ¿no? No solo atender a las víctimas, sino tenemos que trabajar con los niños, con la primaria, en un tema de prevención de violencia, detección de violencia, de nuevas masculinidades, ¿no? Pero también la secundaria y la prepa en el tema de violencia en el noviazgo y nuevas masculinidades también, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que ir formando a nuevas generaciones que estén alejadas de la violencia, sobre todo varones, ¿no? que es quien es el principal generador de este tipo de violencia. Ese es el primer componente. El segundo componente, ahorita se los decía, es los policías tienen que tener un entrenamiento especial como primer respondiente en casos de violencia familiar, ¿no? Es decir, cómo atiendes a una víctima de violencia familiar para no revictimizarla, y cómo la conduces
hacia todo el proceso, pero también ahí tienes que atender al probable responsable del delito, ¿no? O al agresor, y también cómo lo conduce, ¿no? Ese es el segundo componente. El tercer componente, que es muy importante, es el de la atención a la víctima, ¿no? Lo que aquí en Chihuahua son las unidades de atención a víctimas de violencia familiar, lo que en otros municipios son los CAVIL, lo que el mismo gobierno federal son las unidades locales de atención, las ULAs, ¿no? Es esto. Y luego el otro componente es el que tiene que ver ya con los centros de justicia para mujeres, que ya son un asunto más relacionado a la fiscalía, con la Fiscalía Especializada de la Mujer. Y hay otro componente que es el de yo le denomino así, y es lo que tiene que ver con la reactivación y la reinserción económica de las mujeres víctimas de la violencia a la vida productiva, ¿no? Que es algo que tiene que ver con el tema de la Secretaría de Economía, Fomento Económico e Innovación, lo que tiene que ver con la misma Secretaría Municipal de Desarrollo Económico, ¿no? Es decir, es el tema de cómo hacer para que sí las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia. Es un tema que la gobernadora nos ha encargado muchísimo, por eso la construcción de este modelo, por eso lo estamos trabajando de manera transversal, para que todos los esfuerzos estén alineados hacia allá. Tú dirás, entonces, ¿cuánto dinero le vas a meter? Pues toda la subsecretaría en estos municipios en específico y en donde establezcamos este tipo de modelos, van a estar enfocadas en eso, ¿no? Porque ya va a ser un gran avance. El principal delito y que lacera a la comunidad es el delito de la violencia familiar, y muy lacerante es los delitos de índole sexual contra niños, niñas y adolescentes. Y nada más para cerrar el tema de lo de la evaluación de policías y todo, en estos primeros meses de gobierno, ¿han realizado ustedes algún tipo de examen de confianza, de evaluación? ¿Cuántos de ellos salieron reprobados? Y si ustedes separaron algún elemento de las operaciones en calle. Mira, nosotros, la Secretaría de Seguridad Pública, sí, de hecho, ahorita estamos en un proceso de separación de personal que no está apto para... Yo se los había dicho, uno de mis principales metas es basificar al personal operativo de la policía, y también se los dije que para poderse basificar tienen que cumplir con los requisitos de permanencia y de ingreso, porque ya es ingreso a la corporación y así debe de ser. Y sí, algún personal va a ser retirado en cargo. ¿Cuántos? No tengo el dato ahorita, y hoy se pediría a Anita que les pase el dato en un momento. Porque también me interesaba saber, secretario, en este proceso de basificación, si ya tienen determinado cuántos van a ser el número de agentes que van a ser ya con una base, y cuánto se va a destinar, al menos en el ejercicio fiscal 2022, para este propósito. Fíjate que se van a basificar todos los que sean basificables, son cerca de 600 los que están como eventuales, 657 si mal no recuerdo. Ya quitando los que no fueron aptos. Así es, y la intención es que todos se basifiquen. ¿Y si no tienen la partida, cuánto se va a tener? No la tengo, pero sí la tenemos cubierta. O sea, no tengo el dato exacto de cuánto nos va a costar, pero sí la tenemos cubierta. Sí, la puedo y preguntar. sí, no sé si lo tenga ya o si no se lo pedimos a Hacienda. Lo que sí es que sí está cubierto, o sea, es decir, sí hay recursos suficientes para eso. El año que entra se va a Y hacer. la otra, sí, en los primeros 6 meses. Sí. Y la otra va a ser que ya no vamos a permitir ese tipo de contrataciones que vayan a ir más allá de 6 meses, ¿no? Es decir, probablemente en el ingreso, ¿sí? El ingreso a la corporación y en lo que se hacen todos los trámites sean 6 meses eventuales, y luego ya, pero ya no vamos a tener casos como ahorita que tenemos policías con más de 2 años que no son. Todos estos son operativos, perdón. Estos 650, todos son operativos, no administrativos. Okay. Respecto a las unidades que utilizan también los elementos estatales, ¿cómo está ahorita la condición de las unidades? Si ustedes van a determinar continuar con procedimientos, por ejemplo, de arrendamientos o cómo va a estar ahí la renovación de las unidades. Mira, qué interesante, muchas gracias. La verdad es que sí estamos planteando la posibilidad de continuar con arrendamiento. Estamos viendo cuáles serían las mejores condiciones para ello, pero también estamos haciendo una corrida financiera para ver si financieramente fuera viable la adquisición, ¿no? Sí son polos diametralmente opuestos en términos financieros. Estamos trabajando en eso. Yo creo que en enero, mediados de enero, vamos a tener ya una decisión al respecto. ¿Cuántas unidades tienen, perdón, y cuántas están bajo arrendamiento? Son
Mira, tenemos en parque vehicular total, andamos en cerca de 900 vehículos. Entre bicicletas, motocicletas y vehículos automotores propios. De arrendamiento son cerca de 332 vehículos, si no estoy mal. Y entonces serían los que habría que renovar, pero también de los otros vehículos, pues ya son vehículos, recordemos que mientras se dio el arrendamiento no hubo mucha adquisición de vehículos nuevos en volumen, entonces por eso estamos haciendo ahí ese análisis y lo estamos viendo ya financieramente. Y en caso de que sí se opte por la adquisición, la compra de unidades, ¿cuántas podrían comprar o cuántas visualizan que...? Justo por eso estamos haciendo el análisis, porque va de la mano del nuevo presupuesto. Secretario, buenos días. Durante el mes de Buenos días. noviembre se presentó un secuestro, entonces, y después de meses que no se había presentado, de acuerdo a la mesa de seguridad, es una señal de alerta de que va decreciendo la seguridad. Mira, fue un secuestro que se resolvió de manera positiva, de manera favorable. Yo ahí la verdad es que siempre lo he dicho y reconozco el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Fue un trabajo rápido, puntual, pulcro, que permitió que el secuestro se resolviera con bien. Después de mucho tiempo de no tener secuestros, sin embargo, fue algo que está perfectamente mapeado, no genera un sentido de alerta para la comunidad de que esto esté pasando, fue algo que se dio y se resolvió muy rápido. Secretario, un tema más inmediatista, ¿cómo va el operativo paisano y si han visto ustedes una disminución de gente que entre al estado por el COVID? Fíjate que, bueno, comparado con el 2020, y ahí sí me voy a meter un poquito en los datos locales de aquí de la capital, de la seguridad pública. La verdad es que creció muchísimo. El 2020 era cuando estábamos en los picos COVID y fue muy poco la afluencia de paisanos hacia acá. Recordaremos que los cruces internacionales estaban cerrados. Entonces, comparado con el 2020, el 2021 es diametralmente opuesto, ¿no? Hay una gran cantidad de afluencia de paisanos, ¿no? Me ha tocado andar en las carreteras del estado, ¿no? Nada menos el sábado creo que estábamos tratando de hablar y andaba en la carretera, entonces por ahí no nos pudimos comunicar. La verdad es que hay una gran cantidad de afluencia de paisanos. Ustedes saben, toda esa importación está entrando por el puente de Santa Teresa y la verdad es que hacia el otro lado del río nos han reportado o hacia el otro lado de la frontera nos han reportado que hay una gran cantidad de filas de afluencias de paisanos. La realidad es que hay mucha gente cruzando para acá, muy buen ánimo. Nosotros ya reforzamos todavía más la supervisión de nuestro personal a raíz de una serie de quejas y denuncias que se han hecho, creo que de manera muy oportuna a través de ustedes. Yo se los decía, lamentablemente no tenemos datos muy concretos de eso, sin embargo, ya el hecho de que la gente lo esté denunciando para nosotros es suficiente para incrementar nuestro nivel de supervisión. Ahorita el encargado de la Policía del Estado anda haciendo toda la supervisión en toda la ruta paisano el día de hoy, ¿no? Ayer estuvieron otros subsecretarios haciendo recorridos, porque ahorita es cuando venimos por el tramo de mayor afluencia, ¿no? Tengo mucha coordinación con el Instituto Nacional de Migración, que es quien a nivel nacional ha estado pues llevando la titularidad del operativo paisano. Ayer estuvo también el titular de aduanas, estuvo en la mesa estatal de seguridad y estuvimos platicando sobre eso, es decir, tenemos mucha coordinación y ahorita estamos evaluando la posibilidad de hacer inclusive una encuesta de retorno, una encuesta ya de regreso de los paisanos para poder tener datos más concretos de qué es lo que la policía puede mejorar, porque pues esto pasa cada año, ¿no? Es decir, yo les digo, todos los años es Navidad, entonces todos los años, gracias a Dios, tenemos esta afluencia de connacionales que regresan a México, y entonces poder tener datos de ellos, de qué pasó, cómo se sintieron, ¿no? Son 4 o 5 preguntas tampoco para atosigarlos, pero también tiene que ver con el desempeño de las autoridades, ¿no? Es decir, cómo te trató la policía, si tuviste contacto con ellos, y para poder tener ya una base, pero una base real, una base medible de lo que pasó y eso que nos pueda dar ya también posibilidades de que podamos mejorar. Secretario, cambiando de tema, en el decomiso de drogas, no sé cómo ha ido el incremento de decomiso del paciente de fentanilo y si el incremento de pudiera advertir que ya hay consumo o consumidores aquí en el estado de Chihuahua. Mira, hay un incremento constante y sostenido del decomiso de esta droga, sobre todo
Ciudad Juárez, en la frontera, y no por ser Ciudad Juárez, sino que es la ciudad más grande del estado, es la frontera más grande o de las fronteras más grandes del país, y la intención principal de este fentanilo pues es cruzar hacia los Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, sí hemos detectado que hay riesgo de consumo, todavía no con una gran demanda, pero ya empieza a haber un riesgo de consumo, ¿no? Es decir, a raíz de esos decomisos por narcomenudeo que tenemos. Hemos tenido grandes decomisos en pastillas, y hoy de veras reconozco el trabajo de todas las autoridades. La Guardia Nacional tiene una gran cantidad de decomisos, sobre todo en las carreteras, en los aeropuertos, ¿no? Y creo que ahí ya es un indicador grave, ¿no? Por eso recordarás, hace unos días también el personal de la Policía del Estado y de otras corporaciones estuvieron capacitándose en la detección y en la manipulación de esta droga, porque al final es un veneno, o sea, sí es una droga muy peligrosa, hasta para nuestros agentes al momento de poderla detectar, el cómo manipularla para evitar poder tener alguna intoxicación por ello, ¿no? ¿Cuánto ascienden los aseguramientos? Hijo, de momento no traigo el dato de cuántas son, pero han sido grandes cantidades en pocos aseguramientos. Por eso digo que, si bien es cierto, no es algo que esté generalizándose, sí puede. Pero el consumo, ¿dónde lo han detectado que pudiera estarse dando? ¿En qué ciudades? En Juárez. ¿Y ya se tiene determinado qué grupo es el que está introduciendo esta droga al Estado para trasladarla? No, fíjate, a mí no es un tema que creo que valga la pena hablar de grupos y eso, ¿no? Sin embargo, la droga ahí está y hay que... Aquí no hay producción de fentanilo, solamente es traslado. Hasta ahorita no hemos detectado ningún laboratorio que lo produzca. Secretario, su comparecencia en el Congreso del Estado para el presupuesto hablaba sobre una situación que se daba de violencia de género al interior de la corporación con los agentes y las agentes. ¿Se tiene algún caso grave detectado que haya requerido alguna sanción? Fíjate que bueno, el caso público que se hizo, pues, un personal que estaba destacamentado de nosotros en otra área, y se hizo público, se le ha dado seguimiento a investigación por parte de Asuntos Internos. Sin embargo, no es un tema que tengamos así, esto está pasando en esta área en específico, pero creo que eso es importante, ¿no? Volviendo al tema que nos decía ahorita, de algo que nos ha encargado muchísimo la gobernadora, que tiene que ver con que las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia, va de la mano de eso. Por eso es importante para nosotros establecer un programa, un plan que prevenga el acoso sexual y el acoso laboral dentro de la institución, ¿no? Es decir, es algo que, más allá de si el problema está o no, porque no es un tema que nada más se da en las corporaciones, también es cierto, y también hay que decirlo, se da en la iniciativa privada, se da en otro tipo de dependencias. Creo que es importante atacarlo, y creo que es importante ponerlo a la luz y decir, aquí hay un plan y el plan va para esto, y no dejarlo nada más como si no estuviera pasando porque no lo vas a atender. Creo que aquí es importante el compromiso que haya, no solo por parte del titular de la institución, tiene que ser un compromiso transversal de toda la institución, de un cambio de mentalidad. Y ahorita se los decía en este programa, Atención a la Violencia, de un cambio de nuevas masculinidades. Yo lo he dicho muchas veces, lamentablemente, bueno, yo soy un poquito más oldie que ustedes, ¿no? Pero el tema en el que nos educaban era, y a lo mejor a ustedes también les tocó, era que para ser hombre hay que ser macho. Ese era el tema, ¿no? Ese era el tema en la educación que había en los hogares. Y yo creo que no. O sea, es decir, eso es lo que tenemos. Por eso la nueva masculinidad es que no necesitas ser macho para ser hombre, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que aprender, y para la parte más importante de aprender más sobre estos temas es desaprender. Ahí es donde tenemos de concentrarnos nosotros. Tenemos que desaprender para volver a aprender. Y creo que eso va también hacia dentro de las instituciones, pero también de la mano de ello. Tienen que ir una mayor cantidad de controles de atención, de detección y de prevención de casos de acoso sexual y de acoso laboral. Pero no habrá tolerancia dentro de nosotros. Ninguna tolerancia. Tenemos que poner los controles suficientes para que eso se atienda, se investigue, cuando se denuncie, se investigue y se investigue a fondo. Y de llegar a una sanción que es una sanción ejemplar, pero que no solo la sanción sea ejemplar, que toda la investigación sea ejemplar, donde todo el mundo podamos ver y podamos detectar que si cometes eso,
las investigaciones o el cuerpo de investigadores son profesionales y van a llegar hasta el fondo del asunto, ¿no? No dejar tampoco la sanción a discrecionalidad del titular, el decir, oye, ahí está denuncia, pues, córranlo. No, hubo toda una investigación muy transparente, muy clara, que no dejó lugar a dudas de que eso se cometió y entonces eso se sancionó. Creo que debe de ser así, no solo en estos casos, ¿no? En todos los delitos, pero en este específico que me preguntas, así que debería ser. Secretario, en otro tema, la administración pasada habló en su momento de la compra de helicópteros y tanquetas para contar con vehículos especializados para operativos. ¿Esta administración pretende comprar ese tipo de unidades? Mira, creo que las necesidades te lo va dando la realidad y en base a eso es como debes ir perfilando a eso, ¿no? Yo no te digo que no sea necesario, yo creo que hay cosas que evaluar. Actualmente la administración cuenta con aeronaves, hay que ver cómo las ponemos a funcionar y ver el tipo de aeronaves, ¿no? Es decir, estas son buenas para el patrullaje, son buenas para traslado de pocas personas, pero hay que ver el tamaño de la problemática y que sea un costo-beneficio donde al menos el costo-beneficio pues sea estable, ¿no? ¿Sí? Ojalá y sea más el beneficio que el costo, pero eso lo tienes que ir evaluando en tu política pública. Entonces, ¿podrían destinarse a los helicópteros que ya existen para seguridad pública? Yo creo que lo que he platicado inclusive con el secretario de Hacienda, recordemos que toda la flota aérea depende de la Secretaría de Hacienda, yo lo que he platicado con él es más que se destinen los helicópteros para seguridad pública, creo que debemos de tener un pool de aeronaves para poder ser utilizadas para lo que sea necesario en ese momento, ¿no? Que si se ofrece para seguridad pública tener una aeronave disponible para eso, que si se ofrece para investigación, procuración de justicia, para la fiscalía, pues que tenga una aeronave para eso, es decir, creo que debe de funcionar así. Y en cuanto a... En materia de migrantes... ¿Qué? ¿Unos tamalistas? No, No, a ver, en el tema de migrantes había mencionado hace unos días que, bueno, una de las elecciones de agentes estatales se había dado después del rescate de una persona indocumentada. ¿Cómo han estado observando ustedes pues, digamos, esta relación entre personas migrantes y el crimen organizado? ¿Qué tanto estiman que están siendo introducidas estas personas a estas actividades de las organizaciones delictivas? Mira, no hemos detectado migrantes operando para la delincuencia organizada, o migrantes haciendo trabajos de delincuencia organizada. Hasta ahorita lo que hemos detectado es que, y lo podemos ver a nivel nacional, acabamos de ver el accidente lamentable en el estado de Chiapas, y vimos también otros aseguramientos de personas migrantes que eran transportadas en camiones justo adecuados como este que vuelca, donde lamentablemente pierden la vida cerca de 50 personas. Y si tú ves eso, pues te queda claro que el asunto está relacionado a delincuencia organizada, ¿no? Es decir, que quien está traficando con las personas son la delincuencia organizada, ¿no? O sea, cuando tú ves la logística que tienen, la inversión que tienen y el cómo lo hacen, pues hay delincuencia organizada, y eso es una delincuencia organizada transnacional, ¿no? Pues venían cruzando de Guatemala hacia Chiapas y llevaban unos destinos muy claros dentro del país. Entonces, pues, claro que está la delincuencia organizada en ellos. Sin embargo, nosotros no hemos detectado que dentro de los grupos de delincuencia organizada estén migrantes operando. Eso no lo hemos detectado. Hemos detectado migrantes con algunas porciones de droga, pero no en un tema de un trabajo directo dentro de los cárteles. En la visita con el cónsul Eric Cohen, ¿tuvieron ustedes oportunidad de llegar a algún acuerdo, algún compromiso de colaboración que tuviera que ver en sentido estricto de apoyo, no sé, con recursos o con material de alguna manera? Qué interesante, como ustedes lo saben, bueno, pues el viernes estuvo la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, en el consulado, donde estuvo el embajador, Ken Salazar también, y el cónsul, pero también dentro de la visita estaba presente también Bruce, que es el director de misión de USAID. El evento se da en el marco de un evento estatal
en donde, bueno, pues ustedes saben que el municipio de Chihuahua en su momento, con la hoy gobernadora como alcaldesa, fue de los primeros municipios que tomó la decisión de firmar un acuerdo de intención y trabajar de la mano con el pueblo, con el gobierno de los Estados Unidos a través de USAID, y que trajo una gran cantidad de beneficios en temas de prevención aquí para el municipio, ¿no? De ahí se formó lo que hoy es el Consejo de Prevención. Recordarán el programa Mi Colonia es mi casa en Riberas, pues también viene de acompañamiento técnico por parte de USAID, ¿no? Los proyectos como Justicia Cívica, pues viene también de un acompañamiento por USAID. Y dentro del Plan Estatal de Seguridad que nosotros estamos proponiendo, está la transformación y la reforma en la forma de aplicar justicia cívica y en la forma de aplicar policía de proximidad, que también eso lo hicimos aquí en Chihuahua con el acompañamiento de USAID. Y el acuerdo aquí es el que con USAID pudieran firmar 5 municipios directamente, ¿no?, que van a llevar acompañamiento de USAID y de la Policía del Estado. Pero también estaban invitados 8 municipios más de estos 13 que les platicaba, que van a ser beneficiarios indirectos de esto que se genere, ¿no? ¿Y qué es lo que queremos hacer? Bueno, lo que queremos hacer a través de eso es la implementación de justicia cívica en los 67 municipios, ¿no? Y con el acompañamiento de la policía o de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que nos permita técnicamente poder ir implantando desde una reforma hasta que lleve la generación de la Ley Estatal de Justicia Cívica, y que esto genere que los municipios tengan que derogar sus bandos de policía y reformar sus reglamentos de justicia cívica. Pero también de la mano de ello está la capacitación de los policías en policías de proximidad para poder atender los problemas de fondo, ¿no? La conformación de centros de mediación, la formación y conformación de programas de prevención que vengan a mejorar este modelo de atención a víctimas, el poder desarrollar un laboratorio de criminalidad en el Estado que nos permita atender de manera muy puntual a los municipios con los problemas de base que ha generado estos niveles de violencia, sino atender los problemas de base. Esos son los acompañamientos y son los acuerdos a los que llegamos en un primer momento con este convenio del cual en todos estos acuerdos de intención, pues la gobernadora es testigo. Pero para bajar recursos no se vio nada. Sabes que los recursos son en especie. Cuando trabajamos con USAID, los recursos son en especie, en acompañamiento técnico, en contratación de expertos o de organizaciones que vengan a ayudarnos a implementar cosas. Ese nosotros no es un tema que estemos buscando con ellos, el tema de recurso financiero directo, sino más bien con el tema de acompañamiento técnico. Secretario, yo nada más quiero saber si no tienen el parte de un accidente que se presentó esta madrugada en el tramo de Delicias a Chihuahua, un tráiler y un camión que se dirigía a Ciudad Juárez. No sé si tengan información, un ómnibus. Fíjate que de momento no lo tengo, pero estoy seguro que lo tiene Guardia Nacional, por usar un tramo que ellos mantienen vigilancia. Okay. Secretario, hablando del sexting, el 85%, bueno, hay estadísticas de que el 85% de adolescentes, niños y niñas han sido parte o víctimas del sexting. ¿Están tomando alguna medida? Qué interesante, la verdad es que qué bueno que lo mencionas. Mira, hace unos días estuve en una reunión virtual con personal de la embajada británica, con nuestra policía cibernética del estado, para poder potencializar la actuación y la intervención de la policía cibernética del estado en casos de delitos cibernéticos. El sexting es un delito cibernético. ¿Por qué te lo digo así? Porque la realidad de las cosas es que la delincuencia está mutando, ¿no? Es decir, la delincuencia está mutando al grado de que los delitos cibernéticos hoy por hoy se están convirtiendo y al paso agigantado que va, a corto plazo se va a convertir en un delito que más se cometa por encima de los delitos físicos, directos, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Recordaremos en 2017 hubo un troyano, un virus que raptó información de una gran cantidad de organizaciones a
a nivel mundial, en donde secuestraban la información y luego te pedían que depositabas con criptomonedas para podértelas liberar, ¿no? Y hubo casos interesantísimos, por eso lo hicimos con Gran Bretaña, porque justo en Gran Bretaña fue donde se tuvieron de los peores ataques porque atacaron su sistema de salud, ¿no? Entonces en el sistema de salud le secuestraron la información de los expedientes clínicos de muchas personas. Está en las noticias. Entonces empezamos a trabajar con ellos para ver de qué manera podemos atacar este problema. Por un lado, cómo lo podemos identificar, cómo lo podemos combatir, cómo podemos tener alianzas entre instituciones no solo nacionales sino también internacionales, porque son delitos que no tienen fronteras. Pero por otro lado también es cómo podemos prevenir. Primero, cómo podemos trabajar con los niños, jóvenes y adultos para evitar que puedan estar siendo víctimas de este delito sin saberlo, ¿no? A dónde pueden denunciar, pero también cómo podemos trabajar con los padres de familia. Y esa parte es bien importante, más ahorita que el tema de las clases virtuales se volvió un boom a nivel mundial. ¿Cómo poder hacer para que los que somos padres de familia, y me pongo yo como ejemplo, yo tengo una niña de 12 años que está en la secundaria, ¿no? Y tengo otra niña de 4 años que está en el preescolar. Y pues tienen que estar conectadas la mitad del día, ¿no? Y digo tienen que estar porque es una realidad. Para poder tomar clases tienen que estar en clases virtuales. Pero ellos están conectados y ahí al momento de estar conectados pues están en riesgo de ser atacados por algún delincuente cibernético. Sobre todo cuando están conectados, ¿no? Que puedan engancharlos, que puedan tener información. Pero entonces yo como papá, ¿cómo hago para poder verificar qué fue lo que mi hija hizo en el dispositivo en donde estaba conectado? No es decir, a dónde se conectó, qué vio, qué... No lo sabemos. Los papás no lo sabemos. Y a veces nos da vergüenza porque, pues, ¿a quién le preguntas, no? Entonces estamos trabajando también en esa parte de ver cómo nosotros podemos dar capacitaciones a los padres de familia de cómo supervisar qué es lo que hacían antes, ¿no? Yo me acuerdo de mi mamá, pues a ver, ¿con quién andabas y dónde andabas y fuiste al parque? Bueno, es eso, pero ahora en un mundo virtual, es lo mismo, ¿no? Entonces, es como papá puedes ver eso. Entonces estamos trabajando también en ese sentido, porque tú lo dices muy bien. El riesgo cuando estás conectado es el mayor riesgo de un delito cibernético. Y ahora la realidad de la pandemia y la facilidad de la conectividad prácticamente nos obligan a estar conectados en todo momento. Entonces lo que dice la estadística que tú mencionas es que el 85% de los menores de edad están en riesgo de ser víctimas de la ciberdelincuencia. ¿Por qué? Porque el 85% de las personas tienen acceso a la conectividad. ¿Sí? Entonces sí es un tema que hay que trabajar en todos los sentidos, ¿no? Recordemos que hay una parte más importante de esto, y es que la tecnología es una herramienta. Siempre ha sido una herramienta, ¿no? El asunto es para qué la usas, y ahí es donde debemos de trabajar mucho en cuidar que no se conviertan en delincuentes los jóvenes, y esa parte sí tiene mucho que ver con nosotros como autoridad. Por último, hay una estadística, ¿cuánto se ha incrementado el delito cibernético? Fíjate que en el sí, estado traemos una estadística, pero fíjate, el tema del delito cibernético, nosotros lo que más detectamos fue el tema de los fraudes económicos, ¿no? Todavía no hemos tenido denuncias, pero ustedes lo vieron, ¿no? De que secuestren la información, por ejemplo, aquí en Chihuahua no lo tuvimos, esto que pasó en el 2017, que se clasificaba que fue un fenómeno a nivel mundial. Aquí en Chihuahua no nos pasó, entonces nosotros ya teníamos una unidad pequeña de policía cibernética en la municipal, pero sí tenemos mucho de fraude, ¿no? de esos pop-ups que te salen y que te ofrecen créditos y que te ofrecen préstamos. Hace poco inclusive un reportaje a nivel nacional sobre casos que habían pasado aquí en el estado. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté pasando, por eso es bien importante el que ustedes nos ayuden a difundir para que la gente sepa a dónde acercarse, ¿no? Digamos, si te están secuestrando tu información, sepas a dónde acercarte. Si te están mandando mensajes de acoso, sepas a dónde acercarte. Si está siendo tu hija, tu hijo víctima de esto, sepas a dónde acercarte. Y para eso está la unidad de policía cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Muchas gracias. Gracias. Qué gustazo platicar con ustedes.